Voy, entonces. En nombre de la patria y de las mujeres de Chile, se abre la sesión. El acta de la sesión 131 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 123 queda a disposición de las señoras diputadas. Nuestra secretaria para lectura de la cuenta. Jimé, te escuchamos. Han recibido los siguientes documentos: la carta de un grupo de organizaciones y profesionales por medio de la cual dan a conocer su parecer sobre el proyecto de parto respetado, en específico la circunstancia de que al eliminar la palabra mujer para reemplazarla por persona gestante o con capacidad de gestar, se elimina en ese acto la protección que otorgan las leyes y tratados internacionales. Por lo anterior, solicitan se pueda ser leída esta carta antes de continuar con la discusión particular del proyecto. En segundo lugar, se ha recibido una comunicación de la jefa de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia de la Oficina de Informaciones de la Corporación, por la cual remite un reporte de participación ciudadana en la plataforma Congreso Virtual sobre el proyecto que estamos analizando para tenerlo presente durante la discusión. En tercer lugar, se ha recibido una comunicación del Comité Mixto RD Comunes Convergencia Social Independientes, por medio de la cual informan que la diputada Claudia Mix reemplazará a la diputada Camila Rojas durante la sesión de hoy. Se ha recibido también un oficio del director de la Academia Parlamentaria de la Corporación, por el cual informa que recientemente se ha firmado un memorando de entendimiento con el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal es establecer un marco de cooperación, facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo principal del memorando es el apoyo y asesoría a las distintas comisiones legislativas de la Cámara. Finalmente, un correo de la Corporación Miles, por el cual remite su última investigación sobre el monitoreo de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la ley 21.030, en el contexto de pandemia. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Ofrezco palabra en puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios, diputada Santibáñez. Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, a propósito de lo que estamos discutiendo, el proyecto que estamos discutiendo, yo antes que se iniciara la sesión, estábamos hablando informalmente con la diputada Claudia Mix y la Secretaría, y efectivamente yo tuve la posibilidad de estar con una mamá de 4 hijos. Una de ellas falleció por mala manipulación, por distintas situaciones que se dieron en el Hospital El Pino de San Bernardo. Ella lamentablemente terminó sin útero, producto de esta manipulación, o como no sé cómo se llama técnicamente, pero acusa, por supuesto, y hay todo un proceso de violencia ginecobstetra y que tiene consecuencias bien terribles en su día. Por lo tanto, yo quisiera, no sé cómo hacerlo para oficiar, si es que es necesario oficiar. Yo voy a oficiar sin duda también en otras instancias, para ver cuál es la respuesta que da el Hospital del Pino, porque hasta el momento no han recibido respuesta y hay una denuncia y ella está bien abandonada en este tema. Ella pidió apoyo municipal y lamentablemente no tuvo mayor respuesta, ¿no? Así que, aprovechando que acá está la diputada Nora Cuevas. Así que, Presidenta, si usted lo tiene bien, yo para poder mandarle todos los documentos a él y directamente a nuestra Secretaría para hacer este oficio, ya sea al Hospital del Pino o a la Municipalidad de San Bernardo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Santibáñez. ¿Se trata del caso de Norma? Exactamente. Perfecto, sí. También me he comunicado con ella. Pensaba hacer una intervención en incidentes esta semana justamente por eso, así que le agradezco que lo haya traído aquí a esta comisión. Unamos fuerzas entonces y oficiemos en nombre de la comisión, si lo tienen a bien las señoras diputadas, al Hospital de San Bernardo para preguntar cuáles son las medidas y las acciones que se han tomado en el caso de Norma. Marisela. Hospital El Pino. Hospital El Pino de San Bernardo. Sí. La diputada Santibáñez va a enviar información sobre Norma, su nombre completo, su RUT, para que podamos incorporarlo en el oficio y que nos puedan hacer llegar esa información por parte del hospital. ¿Les parece? Perfecto, tomamos el acuerdo entonces. Ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo más solicitudes de palabra, vamos a dar inicio entonces a la orden del día. La orden del día tiene por objeto continuar la discusión particular del proyecto de ley llamado Ley Adriana, parto respetado.
la semana pasada, el día miércoles, empezamos nosotros a revisar esta indicación sustitutiva completa. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, me comentaba la secretaria, se ha hecho un trabajo importante por unificar esta indicación en una indicación completa que nos permita leer el texto completo. Quiero agradecer el trabajo de la Secretaría de estos días para que podamos votar el día de hoy de manera más cómoda, con mayor facilidad. Agradecer también al equipo de la diputada Mix, que sé que ha estado trabajando en esto también. Eh, y Elizabeth me estaba pidiendo la palabra. Presidenta, quería saber si hacemos pasar a las invitadas, porque están invitadas también de OVO, Sí, para ayudarnos. sí, por supuesto, hagámoslas pasar. Presidenta, ¿votamos hoy? Eh, ¿Estamos citados para votar o no? No, parece que no. ¿No? El miércoles votamos. Vamos, Parece el ojalá que miércoles. podamos terminar de revisar las indicaciones hoy No, día eso sí. y el miércoles podamos dar la votación en el Congreso. Eh, ya, a ver si podemos, entonces, bueno, saludar a las invitadas, agradecerles que nos acompañen y a ver si podemos compartir, Jiménez, pantalla. Ah, Habíamos Jimé, ¿tú quedado en el ya? artículo ¿Tú 8, compartes? ¿sí? ¿Tú compartes, Jimé? ¿Dónde está? Ya, Había ya compartido yo recién. comparto, espérame, porque si es que hay que hacer modificaciones, espérame un poquito. Íbamos en el artículo 8, por lo que me decía nuestra secretaria. Así es. Lo que pasa es que en el artículo octavo habíamos leído hasta la letra B y la diputada Hernando había formulado algunas observaciones en relación con la precisión que se decía en ese artículo. Y nos entregaron entonces una modificación el equipo asesor de la diputada Mix, que no sé si partimos por ahí, por Bueno, leer esta nueva propuesta. bueno, acá para recapitular, estábamos viendo las distintas conductas que son constitutivas de violencia gineco-obstétrica, ¿o no? ¿La A letra ver, 8? No, son los derechos estábamos de en las los derechos de mujeres. la mujer en relación con la gestación Ah, perfecto. y ya habíamos visto la letra A. Perdón, no, estábamos en sí, está bien, la letra A la habíamos visto bien, y la letra B era donde precisamente la diputada Hernando tenía o sea, había formulado algún reparo en relación con la mención específica de todo lo que salía en ese artículo, y que hoy día lo tenemos, la propuesta original está, si lo vemos en esta nota al pie, ahí está la redacción original, Ujú, y la nueva aparece destacada en amarillo. Entonces perfecto. no sé si quiere que la lean o la lean cada una. Bueno, Jiménez, si la podemos leer. Bueno, entonces tenemos, para la introducción dice: en relación con la gestación, preparto, parto, posparto y aborto en las causales establecidas por la ley, las mujeres o personas gestantes tienen los siguientes derechos. Letra B, a tener acceso a prácticas e indicadores actualizados de las distintas instituciones de salud en relación a intervenciones y resultados de parto, como son tasa de partos vaginales, de partos instrumentales, de cesáreas, de conducción del trabajo de parto con oxitocina sintética, rotura artificial de membranas, libre movimiento durante el trabajo de parto, acompañamiento en el trabajo de parto, posición al momento del parto, presencia y tipo de desgarros del canal del parto, Apgar del recién nacido a los 5 minutos, tiempo de contacto piel con piel, momento de inicio de la lactancia y tasa de lactancia materna exclusiva al alta. Perfecto. Diputada Hernando, ¿le parece, ya que usted había hecho observaciones la semana anterior, ¿le parece esta forma de redacción? A ver, yo creo que está igual, no sé cuál es la diferencia, pero yo entiendo el sentido de querer tener todos esos datos, me parece que sería ideal. Mi sugerencia era que se le preguntara al colegio de matrona, a los ginecólogos o a alguien que trabaje en un hospital, en una clínica incluso, cuáles de estos es posible de medir y de entregar y cuáles definitivamente no se miden, porque si no estaríamos dando una tarea
que hoy día los servicios no tienen y por lo tanto podría ser inconstitucional. Quizás alguna de nuestras invitadas que nos acompaña el día de hoy puede ayudarnos con alguna aclaración sobre este numeral. Carla, Sí, quizás, ¿no? Marcia. yo sí. Hola, Marcia. ¿cómo está, honorable presidenta, honorables diputadas? Mi nombre es Marcia Venegas, soy médica ginecobstetra, trabajo en la atención pública y privada, así que tengo más o menos noción de lo que estamos conversando. Y además me dediqué un poco esta semana, después de lo que pasó el lunes, a investigar el tema de los registros y contarles que efectivamente en el sistema público existe un registro que se llena después de todos los partos, que se llama REM 24, y que ese registro actualmente ya se hace, es un Excel, que se debe entregar a nivel central y que incluye la tasa de partos vaginales, distóxicos, cesáreas electivas, de urgencia, posiciones verticales en el trabajo de parto, entrega de placenta, parto fuera de los establecimientos, todos los tipos de anestesia a los que tuvo acceso la paciente o analgesia, y si tuvo o no tuvo apego precoz más de 30 minutos, si tuvo lactancia en la primera hora, si egresó del hospital con lactancia materna exclusiva y aquellas pacientes que tuvieron a sus recién nacidos con Apgar menor o igual a 3 al minuto y a los 5 minutos. O sea, bastante amplio ya lo que se registra. La verdad que poner 1 o 2 o 3 cosas más no debería dificultar mucho las cosas porque esto ya existe, este registro. Es importante también hacerles llegar la información que el REM 24 se hace a nivel, como les decía yo, del sistema público. En el sistema privado también tienen que hacer un sistema de registro. No sé qué tan amplio sea, pero de todas maneras también tienen que entregar un registro. Y otra cosa muy importante es que sí existe en Chile un sistema de registro online que se llama Sistema Nacional de Información Perinatal. Este sistema informático fue creado por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud. Todas las personas que trabajamos en el sistema público y privado podemos tener acceso a tener un usuario y una clave en este sistema y hacemos los comprobantes de parto en este sistema online. Es centralizado y llega al momento toda la información al Ministerio de Salud. Y está subutilizado porque realmente pareciera que este sistema hubiese sido creado en algún momento pensando en todo esto, en que todos estos indicadores se ingresaran, ¿no? Ya está creado realmente, la plataforma, ya la gente puede sacar su usuario y contraseña, por lo que habría que hacer, la verdad, es como registrar este tipo de cosas en este sistema que ya está creado. Así que la verdad que después de harta discusión, la verdad, creemos que agregar la rotura artificial de membrana, el libre movimiento, ¿cierto? El acompañamiento, que son cosas que quizás no estaban registradas antes, no es tan difícil porque ya se hace bastante, ya es parte de nuestra costumbre en el momento de atender un parto y luego hacer nuestros protocolos y sistemas estadísticos. Existe ya la costumbre de registrar bastantes indicadores. No sé si con eso puedo aclararles un poco el panorama. Sí, muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Diputada Hernández. Agradecer a la doctora Venegas, yo creo que clarificó precisamente las dudas que teníamos y por lo tanto, desde mi punto de vista, están saldadas, están respondidas. Muchas gracias, diputada Hernández. Ofrezco la palabra. Si me ayuda Jimé, porque yo no las veo a todas, pero creo que no hay más palabras. Diputada Mix, quizás sí que quisiera seguir usted como la sesión pasada, dando paso a los puntos. Sí, gracias, presidenta. De hecho, estaba pidiendo la palabra. Entiendo que con la pantalla, con la tabla, se hace más difícil. Sí, no, yo solo decir que, producto de las observaciones, se volvió obviamente a reunir la mesa, la que ha estado trabajando con toda la elaboración de las indicaciones, y efectivamente con ese dato que entrega Marcia, era evidente que no se podía borrar ni tampoco reducir, sino que justamente mejorar esa solicitud
Así que es muy importante que estén ellas presentes acá, porque quedamos como un poco patacoja la semana pasada con estos temas, así que hoy día hemos invitado a 3 representantes de la mesa por esa misma razón, no solo Marcia, sino que se mantiene Carla y además ha sumado una psicóloga, porque muchos de los aspectos que hemos revisado también en conjunto nos hablan de la necesidad de tener estas expertas en el tema que nos puedan ir también dando respuestas rápidamente, Presidenta, de las dudas que van surgiendo. Así que yo agradezco que nos quedó clarita las respuestas, lo agradezco de corazón también a Marcia. Así que eso respecto al punto anterior. Entonces continuamos con la letra C, ahí quedamos, ¿no? Sí. La letra C del C, que no la encuentro, C. A ser informada, parte de la letra C, en la página, no puedo ver el número de la página. Ah, claro, porque finalmente es un nuevo C, ¿o no? No, es después de este, sí. A ser informada. Una palabra. Sí, estoy. Ah, claro, porque hubo una modificación en el comparado. Ahí dice que no hay letra C, porque la C de la indicación sustitutiva refiere al contenido de la letra D de la moción original. Es decir, a ser informada sobre el estado de evolución del parto y estado de salud del que está por nacer. La gestante deberá ser considerada como sujeta activa y protagonista en la toma de decisiones y en cualquier intervención que se realice durante todo el proceso del parto y posparto. Por eso que se incorpora como esa nueva C. Y después continuamos con la D. Dice que es como la misma, ¿se fijan que se modificó? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Después viene la E. Ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, a recibir información referente a la norma general técnica de placenta, NGTP, y a solicitar su placenta y disponer de ella, de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Salud. Aquí igual quiero hacer una observación. De hecho, dentro de los programas, de los live que hemos realizado, hay una organización que funciona, que es parte de la mesa, que funciona en Arica, por ejemplo, y nos comentaban que se ha ido suspendiendo la entrega de placenta hace mucho rato en la región de Arica. De hecho, nosotros oficiamos al Ministerio para preguntar por qué, si existe el protocolo que obliga a la entrega de la placenta cuando ésta sea solicitada por las mujeres o personas gestantes en este caso. Así que igual quiero hacer la observación, porque no por nada está puesta aquí, sino que queremos reforzar la obligatoriedad de la entrega de la placenta, sobre todo en regiones donde hay un aspecto multicultural que no podemos obviar. En Arica hay muchas mujeres aymaras, quechuas, ¿verdad? Incluso de países vecinos que obviamente requieren ser respetada su cultura. Es por eso que lo hemos incorporado aquí también como una obligatoriedad, Presidenta. Después seguimos con la letra F. Espérate, yo creo que sí, tenemos dudas, yo también tengo dudas. Diputada Osandón. Gracias, Presidenta. En la letra C, que acá hace poco leyó la diputada Mix, me parece muy bien todo lo que está, en la medida que el parto sea muy normal, ¿no es cierto? Porque habla de la toma de decisiones, que, no tiene que, estar, que la mujer tiene que participar y en cualquier intervención que se realice durante todo el proceso, de preparto, parto y posparto. ¿Qué pasa en la urgencia? En esa cosa que el médico o la matrona tiene que decidir rápido, o sea, parece que segundos, minutos de no oxígeno al niño, lo que sea, le marcan la vida. O sea, aquí yo creo que estamos como en un parto como normal y efectivamente en general son bastante así, pero a veces existen, y existen de hecho mucha urgencia, que hay que tomar la decisión como en último minuto. Yo creo que no hay tiempo de preguntarle a la madre. No sé si estoy siendo muy, muy exagerada, pero mi experiencia así lo indica. No sé. Nunca está como contemplado que puede existir una urgencia donde tiene el médico o la matrona tratante de tomar una decisión que no va a tener tiempo para preguntarla, porque a veces de un parto natural a una cesárea tiene que poner la anestesia, todo es muy rápido, ¿no es cierto? Entonces no sé si se puede dar esta información, este protagonismo que se le pida a la madre y que no sabemos cuáles son las consecuencias finales. Puede ser que salga todo muy bien, pero puede ser que no salga muy bien. Entonces se puede tomar de este párrafo para judicializar algo que en el fondo es complejo.
No sé si me logro expresar en una situación de emergencia, ¿cómo se daría esto? Tal vez la experta, la doctora, nos podría orientar. Gracias, diputado Sandón. Ofrezco la palabra a parlamentarios primero para juntar las dudas y después le damos la palabra a nuestras expertas. ¿Habrá alguna otra parlamentaria pidiendo la palabra? Porque creo que no. Ya, yo tengo una duda sobre el artículo de la norma general técnica de placenta. Yo no he sido bendecida con un hijo, no, no he sido madre, no entiendo, no conozco bien esta normativa. Me gustaría si pudiesen brevemente explicarnos de qué se trata esta norma general técnica de placenta, y si es necesario nombrar, porque dice norma general técnica de placenta y luego dice NGTP, me imagino que es la abreviación de la norma general técnica de placenta. ¿Era necesario decir las dos cosas o podremos eliminar las siglas si ya estamos escribiendo eso? Eso quisiera preguntar. ¿Hay alguna otra palabra de los parlamentarios? ¿No? Entonces, si alguna de nuestras asesoras técnicas nos puede ayudar con las dos preguntas. Cualquiera que tome la palabra, ¿no? Yo tomo la palabra respecto de lo primero, respecto de lo que planteaban de la letra C. La letra C, propuesta actualmente, en el fondo, como que junta las antiguas letras C y D, que tiene que ver con ser informada sobre las intervenciones médicas y obviamente sobre el estado de evolución del parto y el estado de salud. Y la consideración de la mujer como sujeta activa y protagonista de la toma de decisiones. Sin embargo, obviamente esto deja vigente todo lo que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente establece respecto del consentimiento. Por lo tanto, entendemos que las urgencias y las emergencias, y cuando en el fondo la mujer no pueda darse a entender o no pueda prestar el consentimiento, queda a salvo la intervención cuando se ponga en el fondo en riesgo la salud de esta. Yo no sé si Marcia quizás pudiese complementar eso, y respecto de la pregunta relativa a la norma técnica de la placenta. Marcia. Sí, miren, con respecto a la letra C, el tema de ser informada sobre el estado de evolución de su parto, estado de salud del que está por nacer, la verdad que esto está contemplado en la Ley de Deberes y Derechos de las pacientes también, ¿ah? Los pacientes tienen derecho a recibir información constante sobre su estado de salud y al menos esta letra apunta hacia allá. Es cierto que en obstetricia existen algunas urgencias obstétricas que requieren segundos, y por lo mismo, nosotras, al menos como agrupación Ginecólogas Chile, pensamos que está bien redactado, pero que quizás debería hacer énfasis a la entrega anticipada de información sobre urgencias obstétricas, porque son la verdad bastante puntuales, no son tantas las situaciones, pero quizás deberían, por ejemplo, no sé, cuando esto se baje a una norma técnica o algo así, anticiparse, o sea, que las mujeres que entran a una institución, por ejemplo, en trabajo de parto, puedan leer cuáles son las urgencias obstétricas y cuáles son los procedimientos que se realizan ante esas urgencias obstétricas de manera anticipada. Esto fue algo que nosotras como agrupación conversamos bastante, la verdad, porque efectivamente uno intenta entregar información en todo minuto, ¿no?, cuando está en la atención, pero hay ciertas situaciones que requieren acciones de segundos, es verdad. Y uno puede, entre que uno las va haciendo y las va explicando, pero no darse como un mayor tiempo puede ser vital en el fondo. Presidenta. Sí, diputado Sandón. Bueno, agradecer la explicación de Marcia. Yo creo que tal vez se pueda hacer referencia también a la Ley de los Deberes y Derechos, pero yo creo que es muy importante lo que ella pone. Deberíamos redactar eso, yo lo digo, por proteger también la labor que hace una matrona y un gineco-obstetra o una médica gineco-obstetra, que en el fondo tienen que tomar decisiones y son vitales. Entonces yo creo que no podríamos saltarnos esa parte. O a la persona se le dice todo antes, pero no dejarla para el minuto, porque hay segundos que son vitales.
Perfecto. ¿Les parece si agregamos a la redacción dice, a ser informada sobre el estado de evolución de su parto y el estado de salud del que está por nacer, punto. A ser informada anticipadamente de las complicaciones, ¿cómo era, doctora? Sobre las posibles urgencias obstétricas y las intervenciones que pudiesen ser necesarias para soslayarla o para enfrentarla, no sé cómo pudiese redactarse ahí desde el derecho legal. A ser informada, ¿cómo dijo? Sobre las complicaciones, ¿era? Las posibles urgencias obstétricas. Sobre las posibles, y si lo dejamos así nomás, anticipadamente, a ser informada anticipadamente. Nos faltó Jimé, entre informada y sobre. Anticipadamente sobre las posibles urgencias obstétrica y manejo, porque la verdad que no solo el tema, uno a veces puede decir, está ocurriendo esto, pero entre como lo que yo explicaba era que uno lo decía e iba al mismo tiempo actuando, haciendo un manejo que muchas veces no se logra explicar por completo en ese minuto, por ejemplo, en que tiene que tomar esa decisión. ¿Cómo quedaría entonces? Ser informada anticipadamente sobre las posibles urgencias obstétricas y su manejo? Y sus manejos, yo pienso, sí. Presidenta, la diputada Mix pide la palabra. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Lo que me pasa es que al leer la letra C, si ustedes la leen bien, dice que al ser informada sobre el estado de evolución de su parto y estado de salud del que está por nacer, la gestante, o que debe ser la mujer o persona gestante, debe ser considerada como sujeta activa y protagonista de la toma de decisiones. Ahí solo, hasta ahí vamos igual en una declaración de principio, ¿se entiende, no? Y después hace alusión a lo que pide la diputada Sandón, y en cualquier intervención que se realice durante todo el proceso de parto y posparto. Quizás después de aquello agregar que pudieran poner, no sé, en peligro, que pudieran poner en riesgo, pero creo que hasta ahí está bien en el orden como está planteada. Pero recién en el último punto, después de la I, empieza a plantear la posibilidad, porque cuando habla de una intervención, entonces ya estamos hablando de que no es un proceso normal, ¿no? Entonces estamos hablando ya de que en la eventualidad, en cualquier intervención que se realice durante todo el proceso de parto y posparto, que ahí podríamos agregar, que pudiese exponer o que pudiese, en que pudiese peligrar o etcétera. Ahí yo creo que después de eso habría que poner como una observación en términos de que pudiera tomar rápidamente una decisión que pudiese estar ahí corriendo el riesgo, ¿verdad?, tanto la mujer o persona gestante, incluso el recién nacido, entonces, o la persona que está por nacer. Entonces, yo creo, presidenta, que la verdad es que el espíritu de ese artículo está bien desde el punto de vista de la entrega de la información, porque así todo lo que se busca también a través de este proyecto es que la mujer participe de esas decisiones. Es decir, no por este artículo se va a judicializar a alguien, sino por el resultado de una mala práctica. No por no haber sido informada la mujer, sino que por el resultado de una mala decisión. Así lo veo yo. Entonces, presidenta, yo creo que lo que busca esta letra es resguardar el derecho a la información, y que en el caso de una intervención también sea informada. No estamos diciendo nada distinto de lo que incluso contempla la ley de deberes y derechos del paciente. Por eso yo, si es que le agregara algo, le agregaría después, pero creo que hasta ahí tiene mucho sentido, porque hasta la letra I estamos hablando de una situación normal. Y después, en caso de cualquier intervención que ocurra durante todo el proceso, lo que se está pidiendo es que sea informada. Incluso ni siquiera se está exigiendo que sea parte de la decisión. No sé si se entiende, pero ni siquiera estamos diciendo que, no sé, se esperó 2 minutos porque la mujer y la persona gestante se quedaron pensando si era la mejor opción. No, estamos hablando del derecho a estar informada de lo que está pasando. Después veremos si efectivamente la decisión que se tomó
fue la correcta o no. No sé si me entiende, Presidenta. Ahora, respecto de la sigla de la norma general técnica de placenta, la verdad que en términos técnicos yo creo que está bien que se mantenga, porque es como digamos, el lenguaje propio del mundo de la salud, se conoce así, más que como norma técnica. Quizás para nosotros es importante tener el nombre completo, pero las siglas generalmente las conocen y las manejan o ponemos los la profesionales. O ponemos la sigla o ponemos la palabra completa, pero no podemos poner la palabra completa y además la sigla. Es como decir, no? El Ministerio de Obras Públicas, el MOP, será el responsable de las carreteras. O ponemos el Ministerio de Obras Públicas o ponemos el MOP. Es que es primera vez que la nombramos, Presidenta. Puede ser que de aquí en adelante uno pudiera reducirla y no repetir las dos, como se hace con los contratos, ¿no? De aquí en adelante puede ser, digamos, cuando uno pone un contrato de trabajo, ya no nombra a cada rato el nombre del empleador o a cada rato el nombre del trabajador. Entonces, por eso se pone de aquí en adelante, trabajador, de aquí en adelante, el empleador. Podemos estipular allí que de aquí en adelante, cada vez que se haga referencia a la norma técnica, podemos decir solo NGTP, por ejemplo. Pero mi formación académica me impide hacer algo así, ¿no? Legislativamente no es algo que se ocupe. Si bien se ocupa en los trabajos, legislativamente no es de técnica legislativa. A mí me incomoda porque encuentro que está mal, lo van a arreglar igual en el Senado, ¿no? Pero no es relevante como en cuanto al fondo, pero en cuanto a la forma, no es una técnica legislativa que se ocupe en ninguna legislación que yo conozca. Ahora, sobre lo anterior, a mí me parece que la redacción propuesta por la ginecóloga es correcta porque va en los distintos tiempos. Cuando primero la letra C parte hablando de la información durante el parto, luego, si es que no agregáramos esa parte en el centro, se refiere a la información que se entrega durante el proceso de parto. Pero entre el proceso de la gestación y el parto, acá la doctora nos propone que se agregue una información que se entrega de manera anticipada a el proceso de parto. Por eso, en mi opinión, la redacción original no contempla esta información que debiese ser anticipada. A mí, la verdad, me hace sentido y creo que es importante que podamos buscar consenso en esta comisión. Entiendo que para la diputada Sandones es importante establecer aquello, y si no vamos a tener que estar votando por separado y vamos a estar... entonces, si esto pudiese dejar una redacción y una votación unánime y a nadie le genera demasiada complicación, sí. Yo les propongo... Presidenta, yo le propongo que hagamos una propuesta a la misma diputada Sandón, o quizás también con el apoyo de quienes nos acompañan hoy día, podamos revisar la redacción de la letra C en el mismo espíritu que usted plantea, para que vayamos quedando todas conformes, y en eso yo lo comparto, Presidenta, todo el rato. Presidenta. Sí, diputada Sandón. Sí, yo encuentro que, bueno, todo lo que dijo la doctora Marcela tenía mucho sentido. En el fondo me parece que lo que ella propuso en ese minuto está bastante bien, dado que en este caso la persona involucrada en el parto va a tener esa información. Si el tema es que lo tenga antes, para no después entrar y de alguna forma obstruir o dificultar la labor de la persona que la está atendiendo cuando hay segundos que son vitales. Entonces, es solo eso. Si en el fondo aquí es proteger a la que está teniendo al hijo, pero también proteger a la persona que se la está jugando por ella, por la vida de la madre y también por la vida del hijo. Entonces, me parece que la reacción que ella proponía, que había que agregarle, era bien. Yo feliz lo que decían y entre la diputada Mix y Marcela, pero que ojalá quede eso, porque le falta. Esto está siempre pensándose como en un parto ideal, pero ojalá fueran todos ideales, pero la vida y esas cosas se juegan en segundos muchas veces. ¿Sí? Presidenta, sí, yo lo que estaba pensando, como para que siguiéramos avanzando, que viéramos mientras con la asesora y incluso con las expertas que están hoy día y que nos acompañan, ver una redacción alternativa que considere lo propuesto por la diputada Hernández y por la diputada Sandón, ¿le parece, no?
Perfecto, no hay problema. ¿Le parece bien, diputado Sandón? Por supuesto que sí. Ya, muchas gracias. Podemos continuar entonces y les pido por favor que elija, diputada Mix, entre el nombre o la sigla. Por favor, se lo pido. No, yo prefiero que lo planteen las compañeras que están acá de la mesa, que son las que están ahí habitualmente trabajando, incluso Marcia, que está en pabellón y cómo se refieren, porque si ponemos NTG y a lo mejor nadie va a entender qué, obviamente sería como lo más lógico mantener el nombre, para efectos de una ley, digamos. Pero eso. Carla o Marcia, si nos pudiesen... Sí, ¿Cuál de las me dos? parece que lo más correcto es poner el nombre completo. Al menos en la jerga ginecobstétrica hablamos de la norma general técnica de placenta. Perfecto. Entonces, si lo tienen a bien, sacamos la sigla y lo dejamos técnica de placenta. Ya. Ahora sí, diputada, ¿podemos continuar con la letra, con la letra F? Estoy, que como tuve que imprimirlo de nuevo, me dan un segundito para no enredarme, porque tenía el otro comparado, espérenme un poquito. Ya. Digamos la F, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos. Sí, F. Entonces, sí, la F. La F nueva habla de ser tratadas con respeto, de modo individual y personalizado, garantizando la intimidad durante todo el proceso asistencial. Eso es lo que se propone en la letra F, la última, ¿verdad? La actual. Aquí me pasa que era la letra E antes. Recuerden que la F actual es la E anterior, ¿ya? Para que nos vayamos siguiendo. Después la F actual, perdón, la G actual, que era la F anterior, dice a estar acompañada ininterrumpidamente por la pareja, persona significativa, madre o madre, padre o madre, doula, si la mujer o persona gestante contase con una de su confianza, y elección durante el trabajo de preparto y parto, quien recibirá información oportuna y completa sobre el estado de salud de la madre del recién nacido, previa autorización de la misma. Así es como queda la nueva letra G ante letra F. ¿Hay alguna observación con eso, presidente? No, está perfecto. No, por mi parte, ¿alguna parlamentaria tuviese alguna duda? No, está bien. Ya. Continuamos. Seguimos entonces. La letra nueva H dice, la anterior G, a la atención del parto fisiológico, acuérdense que acordamos cambiar vaginal por fisiológico en la sesión anterior, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos. Adicionalmente, se deberán evitar las intervenciones de rutina y suministro de modificación que no estén justificados en razón del estado de salud de la mujer o persona gestante y la evolución del trabajo de parto. Si las condiciones de salud se lo permiten, la mujer o persona gestante deberá gozar de libertad de movimiento, libre posición en el parto. No se le podrá prohibir a la mujer o persona gestante recibir alimentación o hidratación durante el preparto, parto y posparto. No se podrá obligar a la mujer o persona gestante a parir en posición supina y con las piernas levantadas, salvo que ella lo solicite. Eso sería la nueva letra H de la anterior G, presidenta. Perfecto. ¿Alguna duda sobre aquella? ¿No? Seguimos entonces. Letra nueva I. Disculpe, diputado Olivera. Démosle. Diputado Olivera. Tiene que prender el micrófono. Ya, ahí sí, presidenta, perdón, es que me tuve que cambiar de equipo porque por el otro no podía ingresar con cámara. Pero tengo una duda respecto de, si me la pueden responder la especialista en el fondo, ¿por qué se prohíbe en la actualidad, que a mí me quedó esa duda, por qué se prohíbe en el fondo recibir líquidos o alimentación previo a un parto? ¿Tiene alguna explicación que va en contra de la salud de la mujer o del bebé?
porque estamos sacando algo que hoy día es prohibido, entonces me gustaría saber por qué se prohíbe eso, presidente. Perfecto. Si la doctora nos puede ayudar. Sí. No debería prohibirse, la verdad. La literatura científica y la evidencia es clara en decir que la mujer en trabajo de parto y parto tiene un gasto calórico que es bastante elevado, que puede ser incluso comparable con correr una carrera, una maratón, ¿ya? Entonces, la verdad que ya hay consenso bastante evidente, la Cochrane, que para nosotros es como un departamento que hace metaanálisis que es muy importante, ya se pronunció sobre esto, la Academia Americana de Anestesistas también se pronunció sobre esto, y las gestantes deben recibir líquidos y o alimentación durante el trabajo de parto. ¿Por qué no se hizo durante mucho tiempo? Era por el riesgo que un trabajo de parto fisiológico terminase en cesárea, y cuando las mujeres van a cesárea, efectivamente, el ideal de hacer una cesárea es hacerlo en ayuna, por la posibilidad de que la paciente presente vómitos y náuseas durante la cesárea por el efecto anestésico, pero la verdad que esa no es una justificación para realizar una prohibición como esta. Por lo demás, hoy las técnicas anestésicas están tan avanzadas que la verdad que nuestros especialistas son perfectamente capaces de manejar a una gestante que ha consumido líquidos, por ejemplo, en el trabajo de parto, si es que llegásemos a tener que hacer una cesárea en algún momento. Presidenta. Sí, diputado Sandón. Hacer pregunta también a la doctora Venegas en este mismo aspecto. ¿Por qué ponerlo como negativo? ¿No se le podrá prohibir en vez de decir se alimentará? No sé, estoy inventando, ¿no es cierto? Porque efectivamente, imagínense una mujer que quiera comer mucho, porque tiene un problema, no sé, podría ser hasta psiquiátrico, de ansiedad, que podría poner en riesgo el proceso. También hay que ponerse como en este caso, porque dice, no se le podrá prohibir a la mujer o persona gestante a recibir alimentación, pero en algún minuto podría llegar a ser un extremo esto, ¿no? Entonces falta ahí como con la mirada médica, o en positivo, o sea, la mujer tendrá derecho a ser alimentada en la medida que el parto vaya en su proceso natural, no tengo idea, pero como por el otro lado, porque aquí dice, no se le podrá prohibir. Imagínense una persona que lo único que quiere es comer, porque tiene alguna enfermedad, no sé. ¿Qué se hace con esa persona? ¿Se puede poner, tiene derecho a ser alimentada? Sí. Puede ser como en el positivo. No sé por qué se toma esta reacción así. No sé si estoy equivocada, pero hago la pregunta. Y para sumar, ¿hay algún problema en que alguien quiera comer mucho? Depende del tipo de parto. Por eso le pregunto a la doctora, ¿ve usted algún problema en esta redacción? ¿Cree que sería un problema que una mujer tuviese ansiedad y querer comer muchos chocolates, por ejemplo? De manera general, no. Sin embargo, creo que se escogió esta redacción porque efectivamente el parto fisiológico es fisiológico hasta que deja de serlo. Y ese paso de fisiología a fisiopatología muchas veces es muy rápido. Entonces, esto lo voy a hablar como desde la experiencia, desde la ginecobstetricia. Muchas veces tenemos a una gestante que está alimentándose súper bien, qué sé yo, pero uno tiene ciertas alarmas en ciertas cosas que pueden ir pasando que uno cree que se puede empezar a complicar, o se está complicando, están pasando cosas que quizás se está saliendo un poco de la fisiología, o se va a salir de la fisiología. Es un poco difícil de explicar, pero tiene que ver un poco con algunos criterios clínicos que uno va evaluando. Y en esos casos, por ejemplo, uno pudiese restringir, no prohibir, pero restringir la alimentación, por ejemplo, a un régimen puramente líquido. ¿Se comprende? Y de esa manera, si tenemos que pasar a cesárea, porque efectivamente esa complicación que yo visualizaba que pudiese ocurrir, ocurrió, por ejemplo, la gestante consumió líquidos en la última hora y es un poco más fácil el manejo anestésico en ese caso que si hubiese consumido al ejemplo, los chocolates o lo que fuera. Me imagino que por eso quedó así esa redacción. Pido la palabra para complementar un poco desde el punto de vista de la redacción como jurídica.
Tiene la palabra. La pide y yo se la doy y ahí puede hablar. Tiene la palabra, Carla. Ya, muchas gracias. Respecto de esto, lo que se conversó es que quedara más bien una redacción en el sentido de que no se podía prohibir, porque lo que ocurre en la práctica actualmente y las denuncias que nosotros tenemos dicen relación con que a las mujeres se les prohíbe. Eso es lo que actualmente ocurre y lo que queremos impedir es que en el fondo se prohíba el ayuno. Por eso dice, se prohíbe, no se podrá prohibir a la mujer o a la persona recibir alimentación o hidratación durante estas etapas, porque lo que se pretende es que que el ayuno sea imposibilitado por la norma. Sin embargo, en la manera en que esto está escrito, y por eso lo dejamos como prohibir en el fondo la hidratación, deja a salvo, creemos, las posibles restricciones por condiciones de salud, porque en el fondo lo que no se puede hacer es prohibir la ingesta de líquidos o de alimentos. Sin embargo, la restricción no está prohibida en el sentido de que se le puede decir a la mujer que no, en el estado en que se encuentra, no puede a lo mejor comer cualquier cosa o en grandes cantidades o qué sé yo, pero lo que no puede pasar es que a las mujeres no se les permita alimentarse o hidratarse, que es algo que ocurre actualmente. Presidenta. Sí, diputado Sandón. Claramente, Carla tiene toda la razón. Efectivamente, uno conoce mil personas que no le dieron comida, que no les dieron agua y es terrible. Pero justamente yo digo, ¿por qué no la otra reacción? O sea, a la mujer o persona gestante se le alimentará y se le hidratará durante el preparto y parto, no tengo idea, pero como que fuera una obligación de parte del establecimiento alimentarla y hidratarla. Porque, no sé, creo que eso no se le podrá prohibir, porque yo entiendo de qué se trata, porque lo conozco de primera fuente, ¿no? Porque no se les da comida y no se les da agua. Pero tal vez podría ser una obligación para el establecimiento, efectivamente, darles alimentación y darles hidratación, de acuerdo al proceso que están viviendo. Gracias, diputada Sondal. ¿Quisiese alguna de nuestras invitadas contestar aquello? ¿Por qué no ponerlo como una obligación? ¿Qué pasa si la mujer no quiere comer ni tomar agua? Como que estarían como el médico como obligado a hacerla comer. Pero, no sé. Carla, tiene la palabra. Sí, la verdad es que en un inicio creo que estaba redactado de esa manera y nos parecía problemático precisamente porque establecía una obligación o una carga difícil de manejar en términos como legislativos. Y en el fondo lo que se propendía con esta norma era permitir que, de acuerdo a las necesidades y el querer de la mujer, ésta se pudiera hidratar y se pudiese alimentar. Es decir, pasa mucho que las mujeres queriendo agua, pidiendo agua, se las negaban. Y eso es lo que en el fondo no podía ocurrir. Establecer deberes activos de alimentación o de hidratación nos parecía que podía ser un poco más problemático que sancionar en el fondo que se prohibiera aquello. Tiene sentido, sí. Presidenta. En ese sentido. ¿Sí? Presidenta, sí. Olivera. Diputada Olivera tiene la palabra. Sí, no, Presidente, yo era en la misma línea de lo que menciona Carla, porque finalmente, claro, generalmente se les prohíbe a las mujeres consumir algún tipo de líquido o alimentarse. Y una de las cosas que más muchas veces quizás necesitan las mujeres dentro de un trabajo de preparto es precisamente tomar líquido por todo el desgaste que significa. Entonces, no sé quién fue delante que puso el ejemplo del maratón, y claro, precisamente si uno no se hidrata, ¿cómo después llega a final del parto en mejores condiciones? Entonces quizás, no sé si la palabra sea no se le podrá prohibir, pero sí sugerir que en la medida que la mujer requiera de hidratación o de alimentación, siempre dentro también de lo que los especialistas estimen conveniente, no se restrinja en el fondo el consumo por lo menos de agua, que es lo que nos puede mantener durante varias horas y días en mejores condiciones. Presidenta. Sí, diputado Sandón. La misma línea, la diputada Olivera. Está claro que hoy día el tema de la hidratación y alimentación tiene que estar. El tema es cómo lo ponemos.
porque una mujer primeriza tal vez no sabe que necesita agua, no sé. Entonces también hay una mirada médica detrás de esto, que ella, el médico, la matrona o quien sea, tiene que saber que esa persona necesita hidratación y la paciente puede ser que no lo sepa. ¿Cuántas veces uno de repente tuvo dolor de cabeza y es que nos damos cuenta después que era por falta de agua? De hidratación. Entonces, no sé si la persona está capacitada como para saber exactamente lo que necesita en su proceso de parto. Entiendo. Presidenta, ¿Sí, diputada Fernández? yo he levantado la mano por el tema este. Mi única duda, me parece bien, obviamente la hidratación y todo eso. En el caso del alimento, tal vez cambiar, eso no se le podrá prohibir, porque ¿qué pasa si un médico, una doctora, en este caso una doctora o un doctor, recomienda la no alimentación médica? Entonces tal vez poner, salvo que sea ¿cómo se llama? Sea médicamente explícito, no se le podrá prohibir la alimentación o algo así, porque puede ser que hay mujeres que empieza el proceso. Yo tengo pura cesárea, así que yo no tengo la experiencia de un parto normal, pero puede ser que una mujer empiece un parto normal y termine siendo cesárea, y a lo mejor es contraproducente que tenga alimento. Por poner un ejemplo, porque ha pasado eso. Entonces, no sé, salvo que haya quedado en otra parte y yo me haya perdido, me imagino que se podría poner una forma de que, salvo que sea por recomendación médica, no se le podrá restringir el alimento, el agua, el líquido, porque cuando uno tiene cesárea o le van a hacer una cesárea le prohíben todo, absolutamente todo, con varias horas de antelación. Entonces, por eso decía eso. Presidenta, ¿puedo pedir la palabra? Sí, deme un segundito que me estaba pidiendo la palabra primero la diputada Mix. Diputada Mix. Gracias, sí, gracias, Presidenta. Dos cosas. Es importante no olvidar, que lo explicó Marcia y también Carla, de que estamos hablando de un parto fisiológico, estamos hablando del contexto de un parto normal, como le denominamos popularmente, ¿no? Y que incluso Marcia explica que en el eventual caso de que pudiese terminar en una cesárea, obviamente habría espacio para suspender la alimentación. Entonces, yo estoy tratando de buscar una alternativa, porque también, por ejemplo, si nosotros pusiésemos que, con la propuesta que daba la diputada Sandón, de que se le deberá entregar, puede ser que alguien reclame después porque no se le entregó hidratación, y a lo mejor en realidad no lo necesitaba, ¿se entiende, no? No lo Entonces, quiere, o no lo quería su cuerpo. tiene que obligar. Claro, tenéis que hidratarte, tenéis que comer, y después Una propuesta de redacción. Claro, podrías decir, sabes que no me dieron nada, pero la verdad es que tú no lo pediste. Pero es que aquí dice la ley que están obligados. En realidad yo no tenía sed, pero me fueron a dar agua y yo no quería, y me obligaron a tomar agua porque si no iban a ser sancionados por no haberme entregado agua. Entonces también hay que ponerse desde ese lugar. Creo que la posibilidad de que no se le niegue, incluso podemos evaluar la posibilidad de que en vez de prohibir, diga, no se le podrá negar a la mujer o persona gestante recibir alimentación. Quizás suena menos fuerte para alguna, pero creo que por el otro lado tiene incluso más riesgo de que alguien pudiera reclamar porque no se le entregó algo que por ley estaba obligado a entregársele. No sé si se me entiende, Presidenta, eso nada más. Diputada Mix, yo le tengo una propuesta de redacción antes de darle la palabra a la doctora. Podríamos decir, la mujer o persona gestante podrá recibir alimentación o hidratación durante el preparto, parto y posparto en el caso de que lo requiera. Podrá en el caso de que lo requiera. Y ahí con eso... No, tiene que ser el caso que lo solicite, Presidente. Que lo solicite o que lo requiera. Es que el requiera va a quedar a criterio del profesional, no de ella. Claro. El requiera va a quedar como un sentido técnico, no como un sentido de necesidad. Entonces, claro, quizás si lo solicita. Por eso que puede ser. Díganos si le parece más adecuada esa redacción. Me parece adecuada el que lo solicite, porque lamentablemente no puede quedar a criterio de protocolos institucionales, porque eso es precisamente lo que estamos tratando de explicar. Hoy en día se prohíbe la alimentación y la hidratación en muchos lugares,
siendo que no tiene ningún sustento científico hacer eso. Una mujer en trabajo de parto fisiológico necesita recibir al menos líquidos, agua, al menos. Y no agua, o sea, quizá un jugo, una infusión, algo calórico, helado, ya, al menos un régimen líquido, porque tiene un gasto calórico elevado. Y sin embargo, a pesar de ser así, en muchos lugares se prohíbe por protocolo. Entonces, si lo dejamos en manos de los protocolos, va a seguir sucediendo. Lo que tenemos que hacer es dejar en la ley que esto quede bien en el fondo redactado, para que si la mujer en trabajo de parto fisiológico, estamos ahí, lo solicita, se le puede entregar. Presidenta. ¿Sí, diputada Roja? Sí, por el orden de la frase, yo creo que es importante que el podrá esté asociado a la solicitud de la mujer, entonces debería ser si la mujer o persona gestante solicita, recibirá o podrá recibir la alimentación, pero que el podrá no sea respecto del equipo médico, sino que sea de las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es importante y que lo conversemos nosotras mismas aquí también es importante para la historia de la ley, porque cuando en otros proyectos de ley nosotras ponemos podrá, significa que alguien decide si ocurre o no, ¿no? Entonces, intentaría que fuese un poco más explícito y que sea entonces, cuando la mujer lo solicita, perfecto, recibirá, y eso es un poco más claro. Entonces, ¿les parece que la mujer o persona gestante recibirá alimentación o hidratación durante el preparto, parto y posparto cuando lo solicite? Tengo una duda. ¿Sí, diputada Fernanda? Que me parece bien como lo están diciendo. Yo no soy médico, ojo, pero yo no sé si pondría acá, salvo que tenga alguna restricción médica, porque, insisto, ¿qué pasa si una mujer lo solicita y médicamente, por alguna razón, tiene alguna restricción? Me imagino que para los líquidos es más difícil, pero yo no soy médico, pero para la alimentación. Entonces, mi duda es si, porque alguien puede decir, no, yo lo solicité, y como quedó en la ley me tiene que dar alimento aunque tenga una restricción médica. Entonces, yo no sé ahí, y ahí era mi consulta, tanto para la doctora, entiendo que es doctora, la doctora Marcia, ¿Sí? y bueno, también está nuestra diputada de acá de la comisión, Marcela Hernando, que son médicos, porque ahí tengo dudas, porque lo puedes solicitar, ¿y qué pasa si tiene una restricción médica? Entonces, ¿cómo queda eso? Porque ha pasado, me imagino, es decir, a uno de repente en estos procesos puede tener alguna restricción alimenticia. Esa es mi consulta nomás. ¿Puedo aclararle la duda a la diputada? Deme un segundo que me está pidiendo la palabra primero la diputada Hernando, para juntar las palabras y de ahí se la doy a usted. Diputada Hernando. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Es un tema súper complejo en el que nos estamos metiendo. Le pregunté a un anestesista y la verdad es que, por lo menos en su casuística, es bien difícil poder prever cuándo un parto que es fisiológico y se ha desencadenado fisiológicamente pueda complicarse. Basta una baja de latidos de repente del bebé para que decidan tomar alguna otra conducta. Dicho eso, en su opinión, yo creo que en las últimas horas y una vez desencadenado el trabajo de parto, él piensa como anestesista que debería permitirse la hidratación, no así la alimentación. Gracias, diputada Hernando. Entiendo que la doctora Venegas nos había dicho que en general, como la Asociación de Anestesistas, sabía, a ver si puede usted aclararlo, pero que se había mostrado favorable a aquello. Sí, yo quisiera decir que no estoy hablando cosas que son mi opinión. Estoy tratando de transparentarles evidencia científica que está ya bien recabada, o sea, no es como, creo que esto no puede ser como una pregunta uno a uno, o sea, no es como la opinión de un doctor o de una doctora. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en lo que ya hay sustento científico y estamos hablando de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, o sea, no hay mucho lugar a duda, porque estamos hablando de partos fisiológicos. Las pacientes que tienen restricción alimentaria, por definición, no tienen partos fisiológicos, porque o son diabéticas,
o son hipertensas, o tienen una, qué sé yo, problema de mala absorción intestinal, etcétera, no sé, pero son pacientes de alto riesgo porque tienen patología. No caben en este apartado de esta letra, porque acá estamos hablando de parto fisiológico. Y parto fisiológico son mujeres sanas que vienen de su casa a parir a un hospital con, la verdad, con un parto espontáneo y no tienen ninguna patología y la cosa se está dando de manera normal. Y con respecto a eso, más allá de mi opinión o de la opinión de la agrupación o de la opinión de, no sé, de uno u otro médico, la Organización Mundial de la Salud, en su listado de recomendaciones del 2018, fue clara y categórica en decir que no se deben restringir la alimentación y la hidratación en pacientes en trabajo de parto fisiológico. No sé si con esto ahora queda más claro. Gracias, Presidenta. Sí, muchas gracias, doctora. Además, también explicaba la doctora en un principio algo que a mí me hizo harto sentido, que es que la justificación para prohibir la alimentación tiene que ver con claro, la anestesia en el caso de que un parto fisiológico pase a ser una cesárea, y que la verdad es que tampoco es tan grave el manejo de una anestesia general con algo de líquido o una barrita de cereal en el estómago, porque realmente lo que explicaba la doctora es que se evita por las náuseas o los vómitos que podrían ocurrir durante la intervención quirúrgica, pero que hoy día la medicina está avanzada a un nivel de que eso se puede manejar. Entonces, no es que la persona si ingirió alimentos vaya a morir si después le ponen una anestesia general. Eso es lo que explicaba la doctora y a mí la verdad me hace bastante sentido. ¿Ofrezco la palabra? Diputada Nix. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Marcia. La verdad que en este trabajo hemos podido también ir aprendiendo que estamos al debe, estamos atrasados. Hay normativas y hay leyes, incluso resoluciones a nivel mundial que nos llevan harta ventaja en estos temas. Y por desconocimiento, ¿verdad?, no lo habíamos incorporado en otras leyes. Yo solo se me ocurre que solo en esta letra, la letra H que estamos revisando, que además ha quedado súper claro que estamos hablando del contexto de un parto fisiológico con lo que eso significa, quizás para que no suene tan fuerte para algunas y para poder lograr aprobarlo, es que yo lo que haría sería, no se le podrá negar, en vez de prohibir, negar, que es un sustantivo, ¿no?, a la mujer o persona gestante recibir alimentación o hidratación durante el preparto, parto y posparto cuando ésta lo solicita. Nada más. O sea, es decir, no estamos hablando ni siquiera incluso estamos definiendo qué es en el momento que lo pida. Ni siquiera cuando al médico se le ocurra o se le ocurrió a alguien del equipo, sino que cuando ésta lo pida, cuando sienta la necesidad de hidratarse o alimentarse. Y yo creo que estaba originalmente bien planteada la idea de esta letra, y quizás para poder darle menos, o que se lea menos fuerte, que es un poco lo que le preocupa y legítimamente a algunas, es que en vez de prohibir diga negar, que desde mi punto de vista son sinónimos, pero suena menos feo, ¿no? Y que al término de la palabra posparto pongamos una coma y digamos cuando lo solicita. Y sacaba el párrafo. Presidenta, creo que ha quedado bien explicado de parte de Carla y de Marcia el sentido de esta letra. Bueno, después continúa, ¿no? Tiene un punto seguido. No se podrá obligar a la mujer o persona gestante a parir, y habla ya más bien de la posición. Eso, Presidenta, estamos hablando solo en el ámbito del parto fisiológico. Gracias, diputada Mix. ¿Ofrezco la palabra? Diputada Mix, entiendo que hay consenso en la forma de redacción que teníamos acá, que dice que la mujer o persona gestante recibirá alimentación o hidratación durante el preparto, parto y posparto cuando lo solicite. Yo le pediría que lo dejáramos así porque ya habíamos encontrado un consenso en esto para poder avanzar. Perfecto, Presidenta, muchas gracias. Seguimos entonces con la nueva letra I, antigua letra H, para que no nos perdamos. Dice, a que se evite la práctica del parto por vía cesárea, obteniendo el consentimiento informado de la mujer o gestante
teniendo la certeza y claridad de los argumentos que respalden los beneficios y posibles riesgos de la indicación de la cesárea, contando además con el respaldo de la evidencia que justifique la práctica de dicha intervención. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta sobre este? ¿No? Sigamos, diputada Mix. Muchas gracias. Nueva J, Antigua I, a no ser separada del recién nacido o nacida tras el parto, independiente de la vía del parto, en la primera hora de vida, salvo que corra riesgo vital alguno de ellos. Ahí hay una modificación respecto a la anterior que hablaba de 2 horas y aquí se reduce a la primera hora, presidenta. Perfecto. ¿Continuamos? Presidenta, sí. Una cosita pequeña, que en el fondo ahí se habla de recién nacido, se pone slash o nacida. Más adelante en el articulado hay casos en los que se habla solo de recién nacido sin ponerle la A. Entonces, y desde el punto de vista del lenguaje más técnico, o sea, si quieren hacerlo así, tendría que ser recién nacido o nacida, sin el slash, sí. Y en todo el articulado, o sea, porque para uniformar, digo yo, no sé cómo... Sí, presidenta. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Hay que darse un poco más de tiempo para terminar de escribirla, pero sí, yo estoy de acuerdo también que diga recién nacido o nacida. Eso. Pero también, presidenta, yo me he dado cuenta que en varios de los párrafos, no sé si fue un error accidental, pero acordamos desde el inicio, incluso la sesión pasada, que en todos los párrafos que se hiciera mención a mujer, cada uno de ellos se iba a agregar o persona gestante. Hay un debate que quizás no se ha terminado de dar todavía respecto de eso. Hay propuestas de que sea o persona gestante, otros que han propuesto otras cosas, pero digo solo yo vamos para... a votar el miércoles, diputada Mix. Claro, sí, estamos de acuerdo. Solo lo planteo, presidenta, para uniformar nomás, nada más. Y entiendo que ahí hay un debate pendiente, nada más. Solo vamos a votar el día miércoles, diputada Mix, y creo que hay acuerdo que no es necesario votar que en vez del slash A, cada vez que se hable del recién nacido, digamos del recién nacido o nacida. Ningún problema. Respecto a la reducción a 1 hora, parece que hay acuerdo, no hay drama con eso. Perfecto, avancemos. Ya, estamos entonces con la nueva K. Ahora quedó con K igual que el otro porque se eliminó la J, así que para que ya no empezamos como a ordenar con las letras. Dice a una atención oportuna y eficaz en caso de emergencia obstétrica. Después, creo que eso no hay mucho que discutir. Después dice la letra L, a no ser hospitalizada junto a otras mujeres o personas gestantes o puérperas en el caso de muerte gestacional o perinatal. Yo no sé si eso ya estaba contemplado en la ley Dominga o en la Mila, Jimena, que tú tuviste en la discusión. Yo creo que en la Dominga está, pero bueno, no sé si, perdón, presidenta, ¿sí? No está de más ponerlo igual. Sí, por eso lo pregunto, sí. Entonces, estamos bien. La letra L hace una modificación sí en la redacción, pero la idea final se mantiene tal cual. Después hablamos entonces de una nueva letra L, a recibir el embrión, que es la M anterior, a recibir el embrión o feto en casos de aborto y muerte gestacional o perinatal, a solicitud de la mujer o persona gestante. Hay también una modificación ahí, presidenta, en términos de la redacción. Después tenemos la letra M, nueva, y esta es la N anterior, pero esta también fue redactada, presidenta, de nuevo. Dice, a recibir atención psiquiátrica y o psicológica continua, según las necesidades de la salud de la persona en el caso de abortos, muertes gestacionales y perinatales, presidenta. Por favor, permanezca. Sentimos no poder contestar. Sí, diputada Sondal. Presidenta, quiero hacer una consulta. En el anterior, espera un poco.
a recibir, no, perdón, en esto de que pueda pedir el feto, ¿dónde está? Perdón, Claudia. ¿Cuál? Es la que dice que la persona pueda pedir lo acaba de leer, espérame, porque habla de mujer, a recibir el persona embrión gestante, en caso de aborto y muerte gestacional o perinatal a solicitud de la mujer o persona gestante. Y ahí, ¿por qué excluir al hombre? Porque la experiencia me indica a mí que varias personas que muchas veces lo hace incluso el hombre, dado que la mujer muchas veces emocionalmente quiere pero no puede porque está muy mal, lo hace el hombre. ¿Por qué eliminar al hombre ahí? También podría tener el derecho a pedirlo, ¿no? Porque en algunas partes habla del padre más, en otro articulado. Sí, yo no sé si de repente podría decirnos a lo mejor Paulina, si eso fue como abordado desde un ámbito, estos temas tiene que ver con la salud mental, no sé si por alguna razón particular se excluyó al padre o no. Hola, buenas tardes, diputada, buenas tardes, presidenta. Respecto a este artículo, parece importante también que sea una decisión también desde la madre, no implica, no con intención de excluir al padre, pero nos parecía importante que fuera a solicitud y con el consentimiento de la madre, entendiendo también que es quien también participa en los procedimientos que se realizan como legrados o intervenciones en las cuales es importante poder pedirle a ella el consentimiento. Pudiese incluirse la participación también del padre, pero es importante el consentimiento de la madre para poder realizar esta intervención. Eso es lo que consideramos también como significativo, sin el afán de excluir al padre. Quería pedirle a nuestras invitadas que por favor, si quieren hacer uso de la palabra, me la piden y yo se las doy, igual como lo hacen todas las señoras diputadas. Por favor. ¿Ofrezco la palabra? Presidenta. Sí, diputada Mix, ¿tiene la palabra? Quizás como para poder cumplir con la expectativa de la pregunta que hace la diputada Sandona tras el suyo y también lo que acaba de exponer Paulina, quizás agregar en esa letra a solicitud de la mujer o persona gestante como en orden de prioridad, no sé, se me ocurre, porque podría ocurrir de que ya conocemos casos, tenemos un caso de Concepción donde fallece obviamente la madre y fallece el recién nacido, obviamente que no queda nada más que el padre quien pueda hacer esa solicitud, entonces obviamente podría sentirse como que él no pudiera hacerlo, se entiende, pero quizás agregarle, no sé si Paulina o Carla están de acuerdo como después de persona gestante o poner algo respecto a la prioridad o como, no sé, estoy pensando en una alternativa para poder no dejar a los padres fuera de esta posibilidad de solicitarlo, a que sean prioridad la mujer o persona gestante quien lo solicite en primera instancia. ¿Podría ser una pregunta, Carla, o no? ¿Jimé estaba viendo la palabra? No, ¿quién estaba viendo No, la yo, palabra? Elizabeth, dígame. Sí, solamente para darles a conocer que más adelante hay un artículo que se refiere a los derechos del padre. Quizás sería interesante en la hipótesis planteada, en caso de que fallece la madre, por ejemplo, incorporar ahí uno de los derechos, quizás como sugerencia, presidenta, para que tenga como una coherencia también el tema de la ley, como acá son los derechos de la madre. Tiene toda la razón, Carla, presidenta, estamos en el artículo de los derechos de la mujer, sí. O de la persona gestante, sí, tiene toda la razón. No hay nada que hacer ahí, tiene mucha razón. Sí, entendiendo eso, y está bien, y hagámoslo así, ¿no? Pero en algunas partes me llamó la atención que hay solo un lugar donde se habla del padre en este proyecto, bastante más arriba. Los padres también son seres dolientes y no son solo para pagar la pensión alimenticia. Entonces yo creo que también tenemos que darle, si queremos compartir el parto, porque si la mujer quiere estar, por ejemplo, con el padre
del hijo o la hija que van a nacer, también es sufriente, o sea, y tal vez lo pasa mal igual, y también va a necesitar incluso hasta más un tema de tratamiento psicológico después, porque a veces son lejos los más débiles que las mujeres. Es cosa recuerden cuando escuchamos algunas exposiciones que tuvimos aquí, no sé si fue por la ley Mila, no me acuerdo exactamente. Entonces, veamos que también queden bien representados acá también, o sea, ese feto o ese embrión o ese niño que ya está a punto de nacer también es hijo de él, o sea, entonces veamos cómo podemos incluirlo, yo se los pido por favor. Diputado Sandón, que no hemos visto todavía los derechos del padre, están al final de la ley. Sí, pero, Presidenta, disculpe, pero se habla del padre más arriba, ya lo hablamos, lo nombramos, y aquí cómo no va a tener derecho de poder pedir para, no sé, para un rito, al igual como se pedía la placenta, que también incluso hasta el hombre puede pedir la placenta. Yo sé que hay hombres que la piden también para ritos. Sí, diputado, ¿cómo no va a poder pedirlo? Hay consenso, avancemos por favor, lo vamos a agregar cuando tratemos los derechos del padre, que están más adelante, vamos a agregar el derecho a solicitar el feto o el embrión en el caso de que la madre no pueda hacerlo. Ahí lo agregamos después, ¿le parece? Sí. Ya, ¿podemos seguir avanzando entonces? Digamos, Presidenta. Sí. Ya, estamos entonces en la letra, me perdí, M, no M, la M. ¿Acaso? Que la veo gesticular, pero no suena. No, si no te preocupes, no, si estaba bien. No, sí, mira, yo creo que hay que tomar las observaciones de la diputada Sandón, efectivamente, después viene un artículo completo de los derechos del padre, donde no se enuncia lo que hemos conversado, y a lo mejor ahí lo podemos redactar para que quede completo. Continuemos entonces. Sí, quedamos en la letra M, Presidenta, la nueva letra M, que habla de la necesidad de recibir atención psiquiátrica y psicológica continua. Quiero hacer un paréntesis aquí, Presidenta, si usted me lo permite, porque creo que no es menor lo que se plantea acá, y ahí seguramente Paulina podrá profundizar más, pero tenemos muchos casos, donde inclusive nuestros casos emblemáticos que hoy día no han podido contar con esa atención asegurada desde el Estado. Así que creo que esta letra es de verdad muy relevante. Entonces, decíamos que la M se refiere entonces a la atención psiquiátrica y o psicológica continua según las necesidades de salud de la persona en caso de abortos, muertes gestacionales y perinatales. Esa es la nueva M, que era la antigua N. Sigo, Presidenta, no sé si hay alguna observación respecto de ese. Presidenta, ¿Todo Sandón? Eso conversa con la ley Dominga. Exactamente. Por supuesto. Y con la de aborto también deberá conversar. Por eso hemos incorporado también a las mujeres que han tenido en caso de aborto también, de hecho la hace mención. Seguimos, Presidenta, la nueva letra N, antigua letra O. Sí, en el caso de mujeres o personas gestantes privadas de libertad, a no ser objeto de ninguna limitación física durante el preparto, parto, posparto, aborto, la causal establecida por la ley. Asimismo, tampoco podrá ser obligada a parir con personal de gendarmería presente. Estamos hablando de que no ser objeto de ninguna limitación física. Esto ustedes saben muy bien que una de las motivaciones, incluso antes de esta ley, incluso a las primeras dos iniciativas de cual fue parte la diputada Hernando a través de suyo, Presidenta, respondieron precisamente al caso del engrillamiento no me recuerdo en este momento, de Lorenza, ¿no? Y que no es menor lo que eso generó en términos de la opinión pública. Por tanto, me parece que esta letra es de verdad fundamental. Y sobre todo, obligarla a parir delante del personal de gendarmería, engrillada, no es un caso del cual nos podemos sentir orgullosos y orgullosas, Presidenta. Así que me parece que es muy apropiado esta letra N, antigua letra O del proyecto de ley. ¿Hay alguien que quiera observar algo en esto? Si no, continúo, Presidenta.
Sí. Presidenta. Sí, diputado Sandón. Solo no sé si convendría que a preparto, parto, posparto y aborto también, para que converse siempre igual, porque siempre ponemos eso mismo y además el tema de la muerte perinatal, o sea, como para dar toda la gama, porque como siempre se habla de todas las posibilidades, no sé si estaría de más. No entiendo, disculpe. Que el aborto o muerte gestacional y perinatal también ponerla en esta lista, cuando se habla durante el preparto, parto, posparto, aborto. Siempre hemos puesto además, en otras partes dice, y también en caso de muerte gestacional y perinatales, digamos, para que toda la ley tenga como la misma línea, porque una mujer privada de libertad también puede sufrir eso. Sí, me parece, lo que pasa es que como esta ley se trabajó antes que la ley Dominga, claro, hoy día es necesario hacerlas conversar. A mí me parece que es una buena propuesta lo que plantea la diputada Sandón, presidenta. Perfecto. Entonces, como para que se agregue esas dos frases, esas dos palabras, digamos. Perfecto. Después continuamos, la letra nueva ñ, que no tiene símil, habla de que en cualquier caso, o en el caso de vulneración de cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8, la mujer o persona gestante podrá acceder igualmente a un acompañamiento psicológico o psiquiátrico especializado en la reparación junto a un seguimiento integral. Porque solo habla de las pérdidas en el caso anterior, presidenta. Entonces acá está estableciendo que también puede acceder a un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, incluso no existiendo ni el aborto ni la muerte gestacional. Esa es la diferencia con el anterior, presidente. Perfecto. Ahora viene el artículo 9, no sé cómo estamos con la hora. Presidenta, ¿a qué hora termina la comisión? Presidenta. A las 4:30. Ah, ya, perfecto. Entonces continuamos, artículo 9, no sé, parece que la diputada Sandón Presidenta, sí, quiero, presidenta, disculpe, preguntarle a la diputada Mix, que me parece muy bien, pero en el caso de vulneración de cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8, ¿quién va a determinar si fueron vulnerados o no? O sea, esto es después de un proceso. La mujer o persona que podrá acceder igualmente a una acompañada. O sea, esto después de un proceso, ya que se ha demostrado. Ya. Así también lo entiendo yo, después de un procedimiento de denuncia, de que tenga acompañamiento. Porque a mí me parece que, claro, un juez podrá decir, ¿no es cierto?, dentro de su sentencia, que la mujer tendrá que recibir el acompañamiento psicológico o psiquiátrico, lo que sea. Perfecto, diputada Mix. ¿Cuál es la modificación que le propone hacer, diputado Sandón, al artículo? ¿A la letra? No es, disculpe, presidenta, por su intermedio, no es una modificación. Me parece que aquí ya vemos la intervención de un juicio, digamos, una sentencia, de un hecho comprobado, ¿no? Porque dice que tiene que demostrarse, me imagino, la vulneración. Y yo me imagino que en el fondo estamos como anteponiéndonos a lo normal, que dentro de todas las cosas que debería hacer un juez, darle inmediata acompañamiento psicológico, psiquiátrico, lo que sea, ¿no? No es que esté como dentro del pack completo del parto, ¿no? Sino que esto ya es un proceso posterior. Nos salimos de ahí, ya entramos en la vulneración, fue comprobada la vulneración y tiene que venir el acompañamiento. Esa es mi pregunta, así como que ya estamos como fuera del proceso. Sí, presidenta, yo creo que la diputada Sandón tiene razón en el sentido de que estamos enumerando los derechos de la mujer en el contexto de preparto, parto, posparto, en todas las causales que hemos establecido, incluso si fuese una mujer o persona gestante privada de libertad, hemos puesto todos los casos y hemos establecido derechos. Y efectivamente esta última letra habla de la vulneración de esos derechos, que quizás podríamos trasladarla al ámbito de
hay más adelante otros artículos que hablan de la tramitación de la sanción. No sé si piensa lo mismo Carla, porque efectivamente no está en un listado de derechos. O como lo pone en el ámbito de la vulneración, complejiza la letra. Carla, no sé si tienes alguna observación respecto a esta letra. Presidenta, ¿puedo pedir la palabra? ¿Sí? ¿Quién la está solicitando? ¿Paulina? Paulina, sí. Paulina, tiene la palabra. Muchas gracias. Esta letra dice relación principalmente con el incumplimiento de lo que se señala en todas las letras del artículo 8, dando cuenta del daño que implicaría el incumplimiento de alguna de esas letras, como también como por lo que señala la experiencia y la evidencia sin necesidad que sea constatado por un juez ni en un proceso, sino que se considera que si estas letras se incumplen, se generaría un daño a nivel psicológico que es importante poder contener, ya sea psicológico o psiquiátrico, según se evalúe, que es lo más pertinente. Eso es lo que describe esta letra, entendiendo también el daño a nivel de la salud mental, desde lo que es la mujer principalmente y por supuesto también desde ahí lo que podría involucrar el recién nacido o nacida o la pareja. Pero principalmente no está formulada en términos de lo que pudiese decidir un juez, y quizás en ese sentido el que esté planteado en términos de vulneración de los derechos quizás puede generar confusión, da cuenta más que nada de el daño que pudiese generar alguno de los incumplimientos algún incumplimiento de las letras anteriormente señaladas. Presidenta. Sí, diputada. Pero justamente preguntarle a Paulina, ¿quién constata? ¿Cómo lo constata? Porque si fuera así, ¿quién tiene la potestad, el presupuesto, lo que sea, para determinar que una persona X reciba ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico y especialista tan necesario? Porque alguien tiene que determinarlo en algún minuto. Lo que ahí apelamos también desde quienes trabajamos en la coordinadora en el área de salud mental es considerar los testimonios de las mujeres, quienes son las que señalan el incumplimiento de lo que se señala en el artículo 8, y en función de eso el recibir orientación, contención, tanto para ellas como para la familia. Y es por eso que también buscamos que a través de la ley se pueda resguardar esto. Pensamos que es posible que esto se pueda realizar dentro de la misma institución, que pueda favorecer profesionales de salud mental especializados que puedan hacer esta contención previo al egreso de la mujer, o poder facilitar una derivación para poder hacer este seguimiento integral de acuerdo a las posibles consecuencias que haya tenido. En el fondo es poder acoger el testimonio, no constatar si es que efectivamente es una vulneración de derechos, sino que más que nada poder acoger el daño y poder facilitar instancias de contención y reparación. Es por eso que quizás genera efectivamente confusión plantearlo en términos de vulneración de derechos, y es más oportuno plantearlo en términos de contención a propósito del testimonio que señala daño por el incumplimiento de alguna de estas acciones. Presidenta. Sí, diputada Sandón. Sí, yo creo que habría que cambiar la redacción, porque si una persona va a la coordinadora y le cuenta todo lo que le pasó, no hay ninguna potestad de la coordinadora sobre el sistema, no sé, público o los hospitales para que se realice. Lo que estoy entendiendo es que si en el proceso, me imagino, se detecta inmediatamente y naturalmente los médicos tratantes o la matrona que sea, que efectivamente existió esta vulneración, que el sistema funcione, una cosa así, porque yo me imagino que no quiere decir que van a ir a la coordinadora a contar lo que le pasó y después esa coordinadora tiene la potestad para exigirlo, porque eso es lo que yo creo que hay que cambiarle la reacción, ¿eh? Yo creo que si es al interior del establecimiento que se reconoce inmediatamente esta, no sé si la palabra es vulneración,
pero de que la persona lo necesita, inmediatamente se le dé. Yo creo que por ahí va, ¿o no? Y también podría comulgar mucho con la ley Dominga también. ¿Podemos avanzar entonces, diputada Mix? ¿Hay algún tipo de consenso? Que la verdad, para ser honesta, me desconcentré un segundo porque me escribieron de mi cuartel de bomberos y perdí un poco la concentración. Pero quiero saber si hay un consenso. Diputada Mix. Presidenta, me parece que lo observado por Paulina igual es muy importante. Quizás pudiéramos mejorar la redacción, como propone la diputada Sandón, y que parta diciendo la mujer o persona gestante podrá acceder o solicitar también igualmente un acompañamiento psicológico, bla, 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 junto a un seguimiento integral en caso de que sea demostrada la vulneración de derechos en cualquiera de los, o sea, vulneración en cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8. Quizás algo así, ¿o no? O que sea parte de la demostración de... O la primera parte no ponerle, solo decir que la mujer o persona gestante podrá acceder o solicitar igualmente a un acompañamiento psicológico junto a un seguimiento integral. Pero ahí falta poner con qué objeto se solicita. Y eso es lo que... Este artículo lo que hace es establecer los derechos que tienen las mujeres y las personas gestantes. Entonces, en el fondo, este último artículo establece un derecho en el caso de haberse vulnerado alguno de sus derechos, tendrá derecho como consecuencia de la vulneración a el acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Si es que le sacamos es que es en el caso de una vulneración de derechos, la verdad es que queda medio suelto y no se entiende. Sí, queda suelto, sí, no se entiende, a menos que fuera abajo, como que partiera al revés nomás, pero... Presidenta. Sí, diputada Sondón. Pero lo que estábamos discutiendo era quién va a determinar si existió esa vulneración de derecho o no. Por eso que estábamos tratando como de suavizarlo más y para que no pase mucho tiempo entre el parto y la vulneración a cuando ella es capaz de solicitarlo. Por eso que la diputada Mix estaba proponiendo lo otro, porque aquí supuestamente, o sea, como mirado, alguien tiene que determinarse efectivamente, y eso debe ser un proceso y largo por lo demás. Presidenta, ¿podría pedir la palabra, por favor? Sí, Carla. Quizás entendiendo un poco las aprehensiones y la necesidad de que nosotros en el fondo estimamos cuando pusimos esta indicación, quizás condicionarlo a la denuncia. En el fondo lo que se busca con esto es que una mujer que se sienta o se haya sentido vulnerada, más allá de si eso es correcto desde el punto de vista jurídico, una mujer que se haya sentido vulnerada pueda solicitar ayuda y apoyo de índole psicológica o psiquiátrica, con obviamente la evaluación médica requerida para tener un acompañamiento integral. ¿A quién le solicita este apoyo psicológico? A la misma entidad de salud donde... Esto es inconstitucional. Nosotros no tenemos facultades para poder generar indicaciones que generen gasto fiscal. Entonces es que existen los cuerpos, actualmente existen equipos de psicólogas que están en los recintos de salud, y eso es lo que explicaba un poco Paulina, que en el fondo lo que no tienen es la especialización en el área perinatal, pero existe la posibilidad de que una persona en un hospital público, por ejemplo, requiera de apoyo de psicólogas que están trabajando actualmente ahí. Por tanto, más que una necesidad de un programa nuevo, sería como readecuar los programas de salud mental que actualmente ya están funcionando, pero para estos casos. No, tampoco tenemos facultades para eso, nosotros como parlamentarias. No podemos disponer de la forma en la que se administra el gasto público. No podemos ni generar proyectos de ley que tengan gasto público, ni tampoco disponer la forma en la que se generan estos gastos. Entonces yo veo acá un problema de inconstitucionalidad, la verdad. Salvo que fueran solamente para establecimientos privados. Pero si estamos hablando del sector público, nosotros no podemos garantizar un acompañamiento psicológico o psiquiátrico porque eso genera o bien gasto fiscal o bien intrometernos en la administración de... Presidenta. Diputada Mix. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero quizás, como la reacción habla por sí sola, yo tomaría la propuesta de Carla en el sentido que a lo mejor diga, en el caso que se sienta o se haya sentido vulnerada en cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8, la mujer o persona gestante podrá solicitar
no estamos obligando a la prestación, porque eso va a ser parte del seguimiento y del estudio. Es decir, podríamos no asegurar el acceso ni garantizarlo, pero sí la solicitud. Y de previo estudio se le dirá sí o no tiene la posibilidad de acceder efectivamente a ese acompañamiento, Presidenta. Sí. Diputado Sandón, ¿usted le acomodaría y podríamos tener un consenso si establecemos que es una posibilidad que puede solicitar? Bueno, en pedir no hay engaño, cualquier persona puede pedir cualquier cosa. Ahora, no estamos entregando la garantía, sino que decir que en el caso de la economía se haya sentido vulnerada, podrá solicitarle al establecimiento de salud que se le acompañe psicológico o psiquiátricamente. ¿Podría usted acceder con su anuencia a esa redacción de consenso? A mí me parece bien, porque la idea es que no tengamos después estas cosas de inconstitucionalidad, y después también hablamos de la malla curricular, y hay varias cosas que nos pueden echar para atrás el proyecto, porque hay cosas que están en nuestra facultad y otras no. Porque aquí sentía yo al principio que estábamos como ya mandando que tenía la persona que ir a recibir un tratamiento, del cual a mí me encantaría, pero eso no se puede obligar. Presidenta, corrijo si usted me permite, la idea, ¿no? Deme un segundo. Estamos viendo acá con la secretaria para terminar la redacción. Entonces, podrá solicitar. Exactamente. Igualmente. En el caso de que se sienta o se haya sentido vulnerada. Le pido, por favor, que me pida la palabra. Yo se la voy a dar todas las veces que usted quiera, pero sí. no generemos un diálogo porque nos hemos demorado harto hoy día. Entonces, cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8, la mujer o persona gestante podrá solicitar un acompañamiento psicológico y o psiquiátrico especializado en la reparación junto con un seguimiento integral. Ahí sí. Ahí está completa. ¿Le parece ahora sí, diputada Mix, la redacción? Claro, que sentirse o se haya sentido, parece que así lo planteó también Carla, en el caso de que se sienta o se haya sentido vulnerada de cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8, así dice, la mujer o persona gestante podrá solicitar igualmente un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Igualmente es importante, Presidenta, porque no excluye a los demás derechos. ¿Cómo? La palabra igualmente, borraría. ¿Pero igualmente a qué? No, pues porque estamos enunciando derechos. Entonces, a pesar de todo lo anterior, igualmente podría, en el caso de sentirse o haberse sentido vulnerado, solicitar un acompañamiento psicológico. Por eso que el igualmente es importante, porque no lo pone como solo eso, aunque haya recibido o haya resguardado otros derechos. Como el último de la lista de derechos, sí, lo veo. termina... A mí no me parece que sea una buena técnica legislativa, pero no tengo problema y quiero avanzar. Así que si a nadie le molesta el igualmente, se mantiene. ¿Avancemos? Gracias, Presidenta. Tuvimos toda la sesión en un puro artículo. Sí. Así que seguimos a hacer intervenciones un poquito más precisas y avancemos un poquito más rápido para que alcancemos a votar el miércoles. Si no, esto se nos va a alargar hasta después de la vuelta a la distrital. Y entiendo que hay una programación también de las organizaciones para poder salir con esto este miércoles. Continúa, Presidenta. Por favor, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Artículo 9 de los derechos de las personas recién nacidas. Ahí hay una modificación y la voy a leer. Toda persona tiene derecho a nacer en un ambiente cálido y respetuoso de la dignidad humana, donde todo lo presente reconozca la importancia que tiene la forma de nacer para la vida y la sociedad, además de los siguientes derechos. Es una pequeña introducción al enunciado de los derechos, Presidenta. Letra A ser tratadas de forma respetuosa y digna. Letra B, si su condición de salud lo permite, no deberán ser sometidas a exámenes o intervenciones inmediatamente tras el parto, interrumpiendo el contacto piel con piel inicial con su madre o persona gestante. C, aquí hay más modificaciones, ¿cierto? C, a no ser sometidas a intervenciones de manera rutinaria y o sin justificación médica a intervenciones tales como la aspiración nasogástrica, el corte precoz del cordón,
antes del minuto de vida, la separación de la madre o persona gestante, así como también de intervenciones que puedan afectar el establecimiento de la lactancia materna, como el uso de las fórmulas lácteas y chupete. Eso, Presidenta, hace modificación de la letra C. Si no hay alguna observación para seguir avanzando. ¿Hay alguna observación? Diputado Sandón. Tiene el micrófono apagado. Presidenta. Sí, diputado Sandón. Yo me imagino que aquí tendrá que estar la mirada y me imagino que así habrá sido de parte de la neonatología, porque no sé cuáles son las intervenciones de manera rutinaria, porque la aspiración nasogástrica, perdón que hable en lo personal, pero he tenido en Chile y el extranjero, y la diferencia es que una me la hacía una persona y la otra hacía yo. No sé, hay que hacerla, pero pareciera que aquí parece que no habría que hacerla. ¿Esto está consensuado con alguien experto en la, o sea, que entienda de neonatología y de eso? ¿Diputada Santibáñez? Sí, yo tengo la misma duda que la diputada Sandona, una cuestión también, como lo hablábamos en la sesión anterior, una cuestión que no queremos que se tope con la labor que tienen las enfermeras o la labor que tienen las matronas cotidiana, porque claramente al decir intervenciones de manera rutinaria, bueno, quizás hay intervenciones que van a tener que ser una rutina para quien la está viviendo, producto de la necesidad que tenga médica, ¿no? Y en eso quizás que pedir la opinión experta, Presidenta. Quizás alguna de nuestras asesoras expertas que nos acompañen hoy día nos pueden dar un poquito más de luces del sentido de esto, Marcia. Sí, Presidenta. Marcia. Gracias. Efectivamente, acá lo que está hablando es que no tengan justificación médica, lo dice ahí, en alguna parte. Efectivamente, por ejemplo, la aspiración nasogástrica de manera rutinaria no tiene justificación médica, diferente de la aspiración nasal y la aspiración de la cavidad orofaringea, que se hace con un instrumento que es bastante más cortito. Eso yo creo que es quizás lo que ustedes vieron en sus partos, porque la aspiración nasogástrica es una intervención harto más invasiva, ¿no? Es meter una sonda hasta el estómago del bebé. Y eso la verdad es que de rutina no corresponde. Doctora, ¿y se da? Perdón. Disculpe. Doctora, lo que pasa es que dice a no ser sometidas a intervenciones de manera rutinaria eso quiere decir que son... Exacto. Que no se puede someter a intervenciones de manera rutinaria con o sin justificación médica. Eso es lo que señala este artículo cuando dice y/o. Tendría que decir solo y, porque si lo tomáramos como o, a no ser sometidas a intervenciones de manera rutinaria o sin justificación médica, estaríamos diciendo que no pueden ser sometidas a intervenciones de manera rutinaria. Entonces, habría que entender bien, claramente, si queremos decir que no pueden ser de manera rutinaria sin justificación médica, caso en el que habría que sacar el y/o. Es decir, a intervenciones de manera rutinaria sin justificación médica, a intervenciones tales como bla, bla, bla. Yo creo que debería decir a intervenciones rutinarias sin justificación médica. Sí. Perfecto. Yo creo que debería, porque me imagino que el sentido de todo este párrafo tiene que ver con eso, o sea, de no hacer cosas que no corresponden, ¿no? Como lo que les contaba, o sea, de manera general, si un recién nacido está bien, no hay por qué aspirarle hasta el estómago, eso no corresponde, ¿ya? Así que me imagino que si no hay una justificación clara médica para poder hacer ese tipo de intervenciones, el sentido es que no se realice porque sí. Perfecto, entonces habría que agregar también, a no ser sometidas a intervenciones de manera rutinaria sin justificación médica, como intervenciones tales como, claro. Hay que sacar intervenciones de eso, tales como, ahí sí. Presidenta, un poquito la palabra. Porque, Sí, por ejemplo, el siguiente punto tiene que ver con el corte precoz del cordón antes del minuto de vida. De manera general, si el recién nacido está estable, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que uno espere entre 1 y 3 minutos antes de cortar el cordón. Sin embargo, si hay una justificación médica, entonces por eso es importante que quede arriba lo otro, por ejemplo, un estado de salud inestable del recién nacido, una condición de salud de gravedad,
claramente que hay que hacer un corte más precoz del cordón para poder hacer la reanimación neonatal. Entiende. Pero ahí queda bien. ¿Les parece ahí sí? Muchas gracias. Podemos seguir Presidenta, entonces. Presidenta, una cosa chica, eso que está entre paréntesis es como explicativo. En la norma como que suena raro poner un entre paréntesis. ¿Se puede prescindir de eso que está entre paréntesis? Doctora, ¿bastará con decir el corte precoz del cordón sin necesidad de indicar que es antes del minuto 1? Es algo bastante establecido, o sea, existen los segundos ya establecidos, la evidencia científica dice cuándo es precoz y cuándo ya es oportuno, así que pudiese decirse precoz. Perfecto, saquemos también el paréntesis entonces. Sigamos, diputada Mix, con la letra D, por favor, si lo tiene bien. Sí, muy bien, gracias, presidenta. Nueva letra D. A que sean atendidas todas las necesidades psicológicas y emocionales de la mujer y personas gestantes que facilitan el trabajo de parto de preparto y parto, sí, tales como intimidad, seguridad, contención, soporte emocional, entre otros. ¿Alguna observación? Porque recordemos que estamos hablando del recién nacido o el que está por nacer. Ah, no, pues. No, pues ya no. Eso es lo que no entiendo, porque este artículo hablaba de los derechos del que está por nacer, ¿no? Volvimos a la madre. Y volvemos a la madre. Ahí estamos hablando de la madre, ¿no? Pero este artículo parte con toda persona tiene derecho a nacer, es de los derechos de las personas recién nacidas, entonces como que este quedó ahí traslavado. Sí, como que quedó entre medio, como no pega Como que ya mucho. está dicho antes. Es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Habría sí, ese habría que o bien cortarlo y pegarlo arriba de los derechos de la madre, o bien, si es que ya está contemplado los derechos de la madre, eliminarlo. Presidenta, yo creo que se coló, porque a mí me gusta ampliar algo, pero creo que esto efectivamente tiene más que ver con la mujer. De hecho, es explícita en aquello, sí. ¿Puedo pedir la palabra, Presidenta? Sí, Paulina. Sí, es para confirmar efectivamente que eso es un artículo, una letra que habíamos considerado en respecto a los derechos de la mujer. ¿Y no quedó en los derechos de la mujer? No estaba. No Entonces, estaba, no. ¿lo copiamos y lo pegamos arriba, en la parte de los derechos de la mujer? Lo podemos agregar antes de... Perfecto. Ya, vamos a la letra E entonces, diputada Mix. Ya, eso lo subimos después a la parte de los derechos de la mujer. No es problema. Solo una sugerencia, presidente, que acabamos de trasladar a los derechos de la mujer, ojalá fuera antes de que tuvimos una larga discusión, para que finalmente cierre con el otro. ¿Puedo pedir la palabra un segundito, Presidenta? Sí, Marcia, dígame. Lo que pasa es que en los derechos de la mujer, si se fijan, faltaba la letra D, y esta es la letra D. Perfecto. Estaba colada. Sí. Se coló. Entonces, dejémoslo en la letra D, perfecto. Ya, vamos a la letra E, entonces, diputada Mix, al pinzamiento. Chuta. Exactamente. Al pinzamiento y corte óptimo del cordón umbilical. Aquí hay otra paréntesis que también le pediríamos que si es necesario mantenerlo o explicarlo. Aproximadamente entre 1 y 3 minutos después de dar a luz, o hasta que éste deje de latir en todos los nacimientos, salvo que el recién nacido requiera ser trasladado de manera urgente por condición de salud inestable. Este es el E, que, si no me equivoco, es el antiguo D. Exacto. ¿Y no es lo mismo que dijimos antes? ¿Que tiene derecho a que no le corten anticipadamente el cordón? Porque ya como que aquí entré en el detalle y lo explica de otra forma. No sé si Marcia tiene alguna observación. Sí, yo creo que la idea de ponerlo aparte era como resaltarlo.
Me imagino que esa era la idea de dejarlo en un punto distinto, entendiendo la importancia del pensamiento óptimo. Me imagino que por eso lo pusieron aparte y lo desarrollaron un poco más. Perfecto. No hay problema entonces que saquemos acá también aproximadamente entre 1 y 3 minutos, ¿cierto? Porque ya habíamos entendido cuándo era prematuro y cuándo era óptimo. ¿Cierto? Perfecto. Y además que está entre paréntesis. Claro. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque se cumplió la hora y continuamos el día miércoles. Ojalá con algo más de celeridad para que alcancemos a votarlo el día miércoles, si no lo votaremos a la vuelta de la semana distrital. Ofrezco la palabra, si alguien tuviera algo que decir chiquitito para cerrar, ¿no? Entonces, Gracias, presidenta. A nuestras invitadas expertas que nos acompañaron el día de hoy, a la Secretaría por el Trabajo, a la diputada Mix por el Trabajo, y espero que tengan una buena tarde y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.